Bueno, vamos con la segunda parte de la clase de memoria. Nos quedan ver dos técnicas nada más de particionamiento de memoria que son un poquito más modernas. Son segmentación y paginación, ¿sí? La idea es más o menos la siguiente. Con la segmentación, el proceso se divide en segmentos. Los segmentos son como particiones, pero de tamaño variable. Entonces, ¿qué diferencia hay con el esquema de particionamiento dinámico? Que en el particionamiento dinámico guardamos al proceso completo en una partición y acá el proceso lo partimos en pedazos y guardamos cada pedazo en un segmento distinto, pero todos pertenecientes al mismo proceso, ¿sí? Los tamaños de cada segmento del proceso pueden tener tamaños distintos y obviamente el proceso no necesita estar continuo en memoria, ¿no? Al tener un esquema así. Típicamente la división que se hace con los segmentos es una división más lógica, ¿sí? Donde se agrupan más bien de tipo cohesiva, digamos, donde la parte de la imagen que representa el código suele ir en un segmento específico, todo lo que es la pila en otro, todo lo que es el datos en otro, ¿sí? El heap en otro. ¿Mm? Entonces, si bien la división de segmentos podría tener cualquier criterio, normalmente tiene este criterio, ¿no? Entonces, un proceso que lo pensamos como dividido en esos elementos, tendrá para cada uno de ellos uno o tal vez varios segmentos. ¿Está bien? Cada uno tiene un tamaño distinto. ¿Qué tamaño tiene? El tamaño que necesite ese segmento para ese proceso. ¿Está bien? Si la pila de un proceso tiene un tamaño específico, tendrá ese tamaño. Si el código tiene un tamaño más chico, será más chico. Si el código de otro proceso tiene otro tamaño que nada que ver, será un segmento de ese tamaño específico. ¿Está bien? Esa es la idea de la segmentación, ¿no? Y el agrupamiento, el proceso se divide en partes llamados segmentos y ese agrupamiento es lógico y de acuerdo a la parte de cada proceso que yo esté guardando ahí. Alta relación ahí. Entonces esto me permite guardar estos elementos de la imagen del proceso en segmentos ubicados en cualquier lugar de la memoria RAM y no necesariamente continuos. Pueden estar eh, desperdigados por ahí, ni en el mismo orden, ¿sí? No importa. ¿Está bien? Con este esquema lo que tiene el sistema operativo es una tabla de segmentos, donde para cada segmento de cada proceso guarda un registro del comienzo del segmento, la dirección de donde comienza y obviamente la dirección límite, ¿sí? De esa manera puede ir sabiendo eh, si se pasa o no se pasa cada proceso cuando quiere leer un segmento. Y como se imaginarán, tomando un poquito lo visto antes, no tiene fragmentación interna, pero sí tiene fragmentación externa, ¿sí? Similar a como pasaba con el particionamiento dinámico. Bueno, acá profundizamos un poquito más, porque estos esquemas se usan un poco más. Y lo que vamos a conocer ahora es cómo se escribe una dirección lógica en el esquema de segmentación, ¿sí? Entonces, la dirección lógica, esa dirección que necesitaba una traducción, ¿sí? Que hacía una referencia a un lugar de la memoria, pero que no sabemos cuál era. En segmentación están formadas por dos elementos, un par que tiene el número de segmento por un lado, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y el desplazamiento dentro de ese segmento por otro. Esas dos partes conforman la dirección lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el hardware cuando tiene que hacer una traducción? La dirección tiene un número de segmento y con ese número de segmento el hardware toma esa parte y va a la tabla de segmentos del proceso a buscar cuál es la dirección base o inicio de ese segmento
y con esa dirección de inicio le suma el desplazamiento. ¿Está bien? Esa suma da un número, en este caso en hexadecimal, que resulta, en este caso 250A, en la dirección física. ¿Está bien? Este gráfico está bueno para entender, ¿no? ¿Qué significa una dirección lógica, ¿no? Y consecuentemente la física. Una dirección, digamos, en la mayoría de las arquitecturas, se representa querer leer un byte, o escribir un byte, o ejecutar un byte, ¿no? Ese byte, si yo pienso en mi proceso dividido en segmentos, está en algún lugar dentro de ese segmento que yo quiero leer o escribir o ejecutar. ¿Está bien? Ahí está marcado en rojo, ¿sí? Yo quiero leer o escribir este byte. Por lo tanto, la forma de ubicarlo es decir, bueno, yo quiero leer el byte que esté desplazado 500 a bytes desde el comienzo del segmento 3. ¿Está bien? Entonces, haciendo las cuentas con la tabla del segmento del proceso, llegamos a que ese byte es específicamente el 250A. Y es este, que está acá. ¿Sí? Ya con esta dirección física, el hardware accede directamente, ¿sí?, al byte. Porque esta dirección es única. No hay otro byte que tenga la dirección 250A. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, típicamente pensamos en las direcciones como partidas en el número de segmentos en la parte más significativa de la dirección y el desplazamiento en la parte menos significativa de la dirección, pero que muchas veces están expresadas como un único gran número, una especie de dirección lineal, que en realidad nosotros tenemos que como que partir ese número y decir, bueno, de acá para acá me está diciendo el número de segmentos y de acá para acá me está diciendo el desplazamiento. Direcciones lógicas, ¿sí? Y esto puede ser, por ejemplo, lo que termine quedando en un puntero que yo tenga en mi programa en C, ¿sí? Algo que yo lo imprimo, si lo imprimo va a aparecer un número absoluto, pero en realidad es un número que comprende el número de segmentos por un lado y el desplazamiento por el otro, si el sistema tuviera segmentación pura, que es la que estamos viendo. Si combina algo más, puede ser un poquito más complejo, un ratito lo vemos. Típicamente los sistemas, en la arquitectura se definen estas direcciones y se definen ya los tamaños que van a tener las direcciones. ¿Sí? Por ejemplo, X bits o Y bits, ¿sí?, para el desplazamiento y el desplazamiento. Por lo tanto, esas direcciones que están predefinidas para cada arquitectura ya me dicen algunas cosas como cuál es la cantidad máxima de segmentos que puede tener un proceso, si yo sé cuántos bits voy a usar para especificar el segmento, y lo mismo con el tamaño máximo que puede tener un segmento, si yo sé que ese segmento tiene una Y cantidad de bits. ¿Sí? ¿Cómo sé esto? Por simple combinatoria. ¿Sí? Si yo dedico dentro de mi dirección exactamente X bits para representar el número de segmento, 2 a la X me va a dar todas las combinaciones posibles que puedo expresar con X bits, ¿sí?, porque un bit tiene dos valores posibles, y por lo tanto yo ya sé que haciendo esa cuenta ya calculo, ¿sí? Si me dicen que tengo 2 bits para el número de segmento, 2 a la 2 me da 4, significa que en las direcciones lógicas de mi sistema, cada proceso puede tener hasta 4 segmentos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora creo que va a haber un ejemplo más, pero este tipo de cuentas son las que vamos a estar haciendo en la práctica, ¿sí?, como para terminar de asimilar la estrategia. Volviendo un poco al comienzo de la clase y donde hablamos de protección, los segmentos permiten especificar protección de la siguiente manera. O sea, si yo del segmento tengo especificado el comienzo y el límite, bueno, cuando yo tengo un número de segmentos y especifico un desplazamiento y hago la suma, nada, en este caso me da 300b. Me paso de la dirección absoluta máxima, que era 2FFF, por lo tanto,
tengo un direccionamiento inválido, ¿sí? Yo quiero acceder a un byte que en realidad no existe para ese segmento, porque el segmento es más chico. ¿Está bien? Una corrección con respecto a este slide. El number segmentation fault aplica, digamos, en el mundo de Unix. Cuando ustedes tienen un problema de memoria y se pasan, ven un mensaje que dice segmentation fault. Así que no es que esté mal el slide, pero en términos académicos no es la mejor definición para nosotros. Porque más adelante vamos a hablar de page fault, la clase que viene, que significa algo completamente distinto. No es un error, digamos. Entonces, el término segmentation fault no está tan bueno académicamente hablando, pero vale porque Linux lo usa y porque Unix lo usa, ¿no? Como manera de expresar el direccionamiento inválido, entre otros. ¿Sí? A mí me gusta el término acceso inválido, direccionamiento inválido. ¿Sí? Bueno, entonces así se aplica la protección la aplica el hardware, eso significa que el hardware lee la tabla de segmentos. ¿Está bien? Para poder finalmente lograr generar la dirección física. Pero acuérdense que esta tabla de segmentos es creada y mantenida por el sistema operativo, ¿no? Como habíamos visto antes, ahí está la colaboración, ¿no? El sistema operativo, que es el que carga el proceso en algún lugar en particular, da de alta la tabla de segmentos, la mantiene actualizada. El hardware la lee de alguna manera y eventualmente la escribe en algunos casos. Y específicamente, aparte de poner protección para el inicio del límite, también se especifica en la tabla de segmentos, en algún campo más, permisos dentro del segmento, ¿no? Para especificar qué es lo que puedo hacer y qué no. ¿Sí? Típicamente las siglas esas significan la R de lectura, ¿sí? En inglés, la W de escritura en inglés, ¿sí? Y la X ejecución. ¿Sí? Usamos típicamente esa nomenclatura. Porque son más o menos todas las variantes posibles de permisos que puede tener. Medio que cualquier cosa, digamos. Esto significa que el propio proceso, el segmento 0, lo puede leer, pero no lo puede escribir. ¿Sí? Eso también está bueno. Porque si hackean a ese mismo proceso, y el proceso sin querer hace cosas que no debe, está protegido un poco más, o un poco, porque el segmento 0, que está pensado para ser leído solamente, no lo va a poder escribir. ¿Sí? Bueno. Hasta acá, ¿alguna duda con respecto a la segmentación? El gráfico, ¿no? No hay nada en el chat, por lo menos. Ok. Bueno, y finalmente, y no sé si con eso terminaremos muy temprano, porque estoy un poco cansado y no le estoy poniendo tanta onda. Pero ¿qué queda de la compaginación? ¿Qué es todo esto? La combineta y ya está. Exacto. Lo que pasa es que Bueno, son temas un poco más complejos que los anteriores. Por eso, a veces para explicarlo nos demoramos un poquito más. claro. Sobre segmentación y paginación, vamos a volver la clase que viene, porque se usa cuando empecemos a hablar de memoria virtual también. ¿Sí? Ahora estamos en la introducción. Bueno, la paginación es otro esquema, también como la segmentación más usado actualmente, pero es distinto y tiene la siguiente estrategia, ¿no? El proceso y la memoria se dividen en partes iguales, del mismo tamaño. Las divisiones del proceso le llamamos páginas y las divisiones de la memoria le llamamos marcos o en inglés frames. ¿Sí? Y son tamaños chicos, ¿sí? 4K, 8K, algunos megas. Y ya no hay un criterio de división lógico basado en si es código o si es datos, sino que se dividen así todos por igual, digamos. Acá tenemos un ejemplo gráfico. ¿Está bien? El proceso 1 está dividido en 8 páginas en total. ¿Está bien? Algunas de código, otras de datos, no hay por ahora mucha división ahí.
Y lo que hace el sistema es ubicar esas páginas en los huecos de la memoria RAM, específicamente en los frames, porque la memoria se considera dividida en frames que tienen el mismo tamaño que las páginas. Eso tiene que ser así especificado. Y entonces en cada frame ubico una página del proceso. ¿Está bien? Como se darán cuenta, puedo ubicar las páginas en cualquier frame. No tienen necesariamente que estar continuas, ¿sí? Ni seguir ningún orden en particular. Y para poder tener un traqueo, así como tenemos una tabla de segmentos, acá tenemos una tabla de páginas, que lo que guarda es la relación entre el número de página, por ejemplo, 0, la página 0 del proceso, que sería esta, ¿sí? Y en cuál frame fue ubicado en la memoria física, ¿sí? Por ejemplo, en el frame 6. No, ¿dónde era acá? Acá, este. ¿Está bien? Entonces, con esta tabla, que es una estructura del sistema operativo, ¿sí? Y es una tabla que tiene que existir por cada proceso que esté ejecutando, ¿no? Porque cada uno tiene sus páginas ubicadas en algún lugar, ¿no? El sistema operativo puede traquear dónde ubicó todas las páginas, ¿sí? Como dice ahí, acá no tenemos un poquitito de fragmentación interna, pero muy poco, y no tenemos fragmentación externa, ¿no? Ese es un gran aspecto interesante de esta técnica, ¿sí? ¿Queda claro por qué no hay fragmentación externa? ¿Sí? Si yo tengo un proceso nuevo que necesita 4 páginas, ¿sí? Yo no tengo 4 páginas continuas en la memoria RAM en este ejemplo, ¿está bien? Pero no importa, porque yo puedo ubicar las 4 páginas de ese proceso en cualquier lugar que esté libre. Total, después tengo la tabla de páginas que me hace el mapeo, ¿está bien? Bueno, ¿cómo están compuestas las direcciones lógicas? Número de página y desplazamiento dentro de la página, ¿sí? Los bitmaps significativos, algunos para el número de páginas, los menos significativos para el desplazamiento dentro de la página. Y lo que hace el hardware cuando tiene que traducir es con el número de páginas va a la tabla de páginas del proceso, encuentra el frame y se arma la dirección física, que en este caso está formado por número de frame y el desplazamiento dentro de ese frame, ¿sí? Como se darán cuenta, el desplazamiento es el mismo que había arriba, porque yo me quiero desplazar esa cantidad de bytes, ¿sí? Lo que estoy haciendo con la tabla es, ok, esta página en realidad, ¿en qué frame está? ¿Sí? Bueno, en el 9. Ok. Entonces la dirección física es frame 9, desplazamiento a 50, en este caso, ¿sí? Entonces, de la misma manera, las direcciones en paginación se predefinen ya a nivel arquitectura en un tamaño específico, donde se sabe cuántos bits se van a dedicar para representar la página y cuántos bits se van a dedicar para el desplazamiento dentro de esa página, y así poder definir exactamente qué byte quiero leer o escribir o ejecutar dentro de esa página. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Bien? La verdad que con este cansancio que tengo, por ahí no estoy haciendo la clase muy colaborativa, les pido disculpas. Pero bueno, Pero no por hay mucho favor, pregunten. que colaborar, Esteban, ahora hay que explicar nomás también. Es pura teoría, lamentablemente. A este punto está la Sí, teoría. totalmente. Pero yo me acuerdo que presencialmente jugaba un poco más con las preguntas. Pero bueno. ¿Qué tenemos acá? Un ejemplo más. Escrito en hexadecimal arriba. En binario abajo. ¿Mm? Eh, pero bueno, es más o menos la misma idea, ¿sí? Cuando estemos haciendo algún ejercicio, un poco a veces el problema que nos pueden plantear puede ser
Bueno, si yo tengo direcciones de 20 bits en total, direcciones lógicas, y tengo paginación, supongamos, bueno, ¿cuántas páginas puedo tener? Como máximo, si de esos 20 bits, los primeros 10 se los dedico al número de página, por ejemplo, ¿no? O al revés, si yo tengo páginas de 4096 bytes, como me dicen acá, ¿no? Es el tamaño que está definido en el sistema, 4K. Eh, ¿Cuántos bits tengo entonces, o necesito, para el desplazamiento dentro de esas páginas de 4096 bytes? ¿Sí? Y bueno, la respuesta es tantos bits como yo, como, como yo necesite para poder expresar 4096 combinaciones. ¿Sí? Entonces, 2 a la cuánto me da 4096. ¿Sí? En este caso sería 12. O estoy tirando fruta. Sí, sí, 12. 12. Exactamente. ¿Sí? Entonces yo ahí diría, bueno, si vos tenés páginas de 4096 bytes, en tu dirección tiene que haber 12 bits, los menos significativos, que están dedicados a expresar el desplazamiento en una dirección cualquiera. ¿Está bien? Desplazamiento en inglés a veces también se le dice offset. ¿Sí? También por si lo ven escrito en algún lugar, aunque creo que acá no está escrito así. Eh, pero bueno, estos ejemplos que tiro medio por el aire, que están ahí, algunos están acá, vamos a volver sobre esto y aparte en la práctica también, ¿no? Pero quiero que más o menos vayan como haciendo el ejercicio mental, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo del cálculo de regresión física, ¿no? De manera lineal, ¿no? Las direcciones físicas en paginación exclusivamente se pueden expresar de dos maneras distintas. Como un pares, que especifican el número de frame y el número y el desplazamiento dentro de ese frame, ¿no? ¿Cuál es el número de frame? ¿No? Por ejemplo, el frame 3, ¿no? ¿Sí? Y después, ¿cuánto me desplazo dentro de ese frame, ¿no? O sea, dentro de este frame, ¿cuánto me desplazo? Bueno, quiero leer exactamente el byte que está por la mitad, ¿sí? Eso sería el desplazamiento, ¿no? Me desplazo adentro del frame, específicamente en la página que yo quería, ¿no? Em, Volvemos acá, pues, ¿qué quería mostrar? No, me fui para adelante. Entonces, yo puedo expresarla así, la dirección física. Frame 9, desplazamiento tanto. O puedo expresarla de esta manera, por ejemplo. 39.504. Es la misma dirección física, ¿sí? Expresada en decimal. Pero no es un par, no es una tupla, es un número, ¿sí? ¿Y cómo lo expresé? Bueno, agarré el número de frame, lo multipliqué por el tamaño de frame, que también es el tamaño de página, ¿no? En este ejemplo era 4096, ¿sí? ¿Y a eso qué le sumé? El desplazamiento este. Solo que acá lo puse en decimal, pero es el mismo número, ¿sí? Esto también es la división física, ¿está bien? Expresada de manera lineal en decimal, ¿está bien? Bueno, ¿la tabla de páginas puede tener protección? Sí, cada página puede especificar los permisos de lectura y escritura que correspondan. Y este bit válido e inválido lo vamos a ignorar por ahora y lo vamos a ver la clase que viene. Tiene más que ver con memoria virtual, digamos. Tener un esquema de paginación permite esta magia fácil, digamos. Si dos procesos quisieran compartir memoria, ¿no? Podría ser tan fácil como hacer que en la tabla de páginas de cada proceso, alguna página de cada uno de ellos apunte al mismo frame, ¿sí? De esa manera, los dos,
el proceso 2 cuando escribe en la página 1 y el proceso 1 cuando escribe en la página 1 también, pero no tendría que ser el mismo número, ¿eh? Cuando escriben, ambos están escribiendo en el mismo lugar y bueno, están compartiendo memoria, ¿sí? Es práctico este esquema en este sentido, ¿sí? Si yo tengo la memoria previamente dividida en frames, que es algo necesario para la paginación, ¿no? Estos son frames. Frames de 4096 bytes, de 1024 bytes, ¿no? ¿Sí? Tienen tamaños, son más que un byte, ¿sí? Pero tienden a tener tamaños chicos. También el sistema tiene que tener una estructura para poder saber cuál de estos frames están libres y cuáles no. Entonces, típicamente se tiene alguna especie de bitmap, que es una estructura que se llama así porque es un array de bits o mapa de bits, que indica cada posición representa un frame en este caso, cada posición del array, y nada, tiene un valor 0,1 indicando si ese frame está libre o está ocupado, ¿no? Como una estructura para poder buscar rápido espacios libres, digamos. Vamos a verla un poquito más en otras técnicas también. Mientras voy con el zoom. Ahí. Bueno, y última y muy cortita, se pueden combinar la segmentación y la paginación, ¿sí? Y las arquitecturas actuales lo bancan esto, aunque no se usa tanto. ¿Cómo es la idea? El proceso lo dividís primero en segmentos y después cada segmento está dividido en páginas. ¿Sí? La idea es combinar un poquito las ventajas de la segmentación y paginación. Se vuelve un poquito más compleja la cosa, ¿no? Fíjense acá. Primero que nada, las direcciones lógicas en una segmentación paginada ahora son una trifecta, ¿sí? Tupla, terna, trío y cualquier otro término que quieran. Porque ahora, si yo tengo segmentación paginada, tengo que especificar qué segmento, dentro de ese segmento cuál página, y dentro de esa página cuál es el desplazamiento. ¿Tá? Y ahora necesito como las dos tablas que vimos antes. La tabla de segmentos, donde cada tabla de segmentos en realidad tiene que apuntar a una tabla de páginas propia. Y en cada tabla de páginas sí, definir qué página de cada segmento está ubicada dónde, digamos, ¿no? En la memoria RAM. ¿Tá? Es un esquema un poquito más complejo, pero intenta tener las ventajas de ambos, ¿no? Pagando el precio de tener un poco más de complejidad, un poco más de overhead. Hasta acá, ¿dudas? ¿Alguna por ahí? Hay un comentario que refiere a que el TP se pone un poco más complejo sabiendo todo esto de la parte teórica. Y sí, es probable que la parte de gestión de memoria que tenga que hacer en el TP tenga cierta complejidad, digamos. Y tenga que respetar este lineamiento teórico. Claro. Sería la parte del sindicato. Creo que sí, honestamente no tengo presente el enunciado, pero bueno. Es muy importante que ahora que estamos viendo esta parte, ¿no? Si por ahí leyeron la parte del TP que hablaba de aspectos de memoria y bueno, lo entendieron como pudieron, ahora es el momento para releerlo, ¿sí? Ahora o por ahí después de la clase que viene, cuando veamos la segunda parte de memoria, que es memoria virtual. ¿Tá? Pero ahora ya con paginación y segmentación y estas bases de direcciones, ya estamos viendo la primera base de todo esto. ¿Sí? Bueno. Profe, una consulta. Dígame. En la página 55, es cortita, ¿qué significaba de LDF? Dirección lógica, dirección física, probablemente. Dirección lógica, dirección física. Ah, Sí. está, eso, listo. Gracias. De nada. ¿Qué más?
Parece que nada por aquí, nada por allá. Bueno, en una clase increíblemente corta, un poco monótona, les pido disculpas, pero no está siendo una semana buena para mí. Vamos a dar por cerrado, ¿sí? Esto, Profe, sí, una consulta más. decime. Entonces, ¿habrían tres maneras de gestionar la memoria? ¿Sería segmentación, paginación y partición? La primera que dimos. Eh, Hay algunas más. Hay muchas, las que nosotros vimos Ah, son particionamiento fijo, particionamiento dinámico, buddy system, em, segmentación, paginación, segmentación paginada. Esas son todas las que vimos. Y la clase que viene vamos a volver con paginación y segmentación con algunos agregados más, digamos. Y esas sí son todas, digo. ok. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, cerramos entonces la grabación.